Hola, hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos cosmolocos, cosmolocas, cosmoloquis. Estamos aquí en el canal de Astrología Cosmológica y hoy es un día para mí muy, muy especial porque voy a tener unos invitados que me dan muchísimo orgullo tenerlos en el canal. Los tres tenemos una mirada respecto a la astrología quizá un poco peculiar, ¿no? Antonio lo describe como volver a la fuente. Y con Mati eso nos ha llevado a la cosmolocura que llamamos nosotros de la astrología cosmológica y de la revisión de los regentes. Un debate sobre esta forma de ver la astrología con el protagonismo que está en el cielo actualmente, que es el protagonismo de Aries. Antonio Gracias. Hipólito, hola. Es ingeniero civil, ha estudiado psicología y también ha ejercido como psicólogo menos. Y eso le llevó, yo creo que la fusión de ambas cosas, a la astrología y también es músico, o ha estado en el conservatorio mucho tiempo. Yo le he visto ponencias sobre pianistas muy interesantes, fusionando incluso la astrología con el arte. Muy interesantes también sus libros, que tengo unos cuantos por aquí. Y por otro lado tenemos a Mati. Mati es astrólogo, es actor y es tatuador viviente, ¿no? Y también hay esta fusión arte, astrología, ciencia, que para mí, ¿no? Como que eso nos define mucho. Es un mix, ¿no? Que habla de lo holística que es la astrología, que al final habla de la vida en sí misma, ¿no? Donde estas herramientas de conocimiento, sea la ciencia, sea el arte, sea pues la propia astrología con sus técnicas, nos llevan a conocer lo que es la vida. Entonces, bueno, lo primero que os quiero preguntar es ¿cómo habéis llegado a vuestra visión de la astrología? ¿Qué os llevó a tener vuestro punto de vista? Primero, por favor, tú primero. Gracias, qué amable. Yo creo que la visión, lo que a mí me motiva de la astrología en general es en la búsqueda constante de una verdad. Ahora, esta verdad, como hablaba Eduardo Galeano, escritor de uruguayo, como una utopía imposible de alcanzar, pero que nos sirve como horizonte para ir, para caminar, Mm, ¿no? Esta utopía que es camino hacia la utopía y la utopía se aleja cuando yo camino también, ¿no? mm, Este concepto de verdad es el que me interesa que la astrología maneja y ha logrado sostenerse, ¿no? A pesar de años y a pesar de eso, de siglos y siglos y siglos. Y a mí siempre me llamó la atención que en algún punto es incuestionable en eso, la astrología, ¿no? Se sostuvo. mm, ujú, Y eso ya es un fenómeno, por lo menos antropológico, importante para darle peso a la astrología. Después, el estudio de cómo puede repercutir en lo individual, lo colectivo, y cómo se renueva con la idea de toda la información astronómica que tenemos hoy día, que es un poco lo que intentamos hacer cuando estudiamos las regencias cosmológicas. Es lo que me parece que también le vuelve a dar un peso importante a la astrología. Es decir, che, hay un montón de información nueva que no se había contemplado durante la mayor cantidad del estudio de la astrología. Bueno, es una renovada de cara para la misma. Y eso a mí me motiva mucho, todo lo que tiene que ver con poder revolucionar de alguna manera, pero revolucionar en el sentido de que evolucione, eh, me interesa muchísimo. conceptos de la astrología han Mm, sobrevivido, pero ujú. también la sorpresa de lo nuevo, de esa actualización, ¿no? que venimos a traer aquí y que a veces hay personas que no se atreven, ¿no? a ir allí. Es difícil, muy complejo también. Vienen muchos años, ¿no? De estructura, de construcción. Imagínate eso, sos una persona de 70 años, 75, 80, venís estudiando las cosas de una manera y te presentan una información que te dice, che, todo esto es medio como así, pero no es tan así como lo venías estudiando. Y uno al toque ya se pone resistente. Y estudiando 2 años, 3 años, te pones resistente a que la información que estudiaste durante esos 2, 3 años tal vez no es acertada.
Mm. Yo ahí, sobre todo, lo que defiendo es que al final de lo que hablamos en astrología es de el lenguaje de la naturaleza. Y si resulta que cambia, ¿no? Que la naturaleza descubrimos otros procesos em, que nos dan mayores pistas, mayores pruebas de cómo se comunican los astros con nosotros, pues digamos que ese es nuestra responsabilidad como astrólogos, sumar todo eso que se descubre. Y de hecho, mira, dándole la palabra a Antonio, de hecho a él le he escuchado decir que justamente ahora, en el presente, es el momento de que nazca la astrología, ¿no? Como que en realidad ahora tenemos las herramientas para una astrología más completa. De que naciera exactamente, pues ya nació hace mucho tiempo, pero sí que hay un nuevo empujón importantísimo debido a lo que estabas diciendo, Mati, que la información ahora es mucho mayor. Me voy a colocar en una posición. Antes de empezar esta reunión, yo fui a mirar y a ver qué edad tiene el Homo sapiens en Europa. Porque los primeros hallazgos son en África, que parece que el hombre pues se originó por el continente africano. Pero en Europa habla de 450, mínimo 450 siglos. Y hablando del Homo sapiens, pues más atrás hay otros eslabones evolutivos. Si nos colocamos en esa época y nosotros estuviéramos ahora en una cueva o en el campo cubiertos con una piel, con arcos y flechas y cosas así, pues nuestra referencia informática, pues, que ordena nuestra vida, ordena las cosas que hacemos, pues están en el cielo, ¿no? En ese momento. Y eso ha sido así desde esa época hasta ahora. Entonces, claro, al principio quizás todavía no había zodíaco y todavía no había eso de que tú eres Aries y tú eres Tauro, pero sí había muchísimas otras cosas, ¿no? Las estaciones se diferenciaban, ¿no? Mm. Ah, no, que yo nací en primavera. Ah, no, yo nací en otoño. Así, eso por lo menos me imagino que eso era obvio. Y también yo nací con el sol al amanecer, así como tú, Mati. Yo nací junto con el sol, pues nacimos juntos. Ujú, ujú, Se podría decir algo así. ujú. Pues yo nací después de la puesta del sol. Yo nací, el sol está en casa 6, por ejemplo. Nací después de la puesta del sol. Se fue el sol y aparecí yo. Ya esos son planteamientos que se pueden interpretar, ¿eh? Aparezco yo y encuentro todo oscuro. Bueno, ya eso lo marca uno, ¿no? Entonces, estos hechos, esto es un pequeño ejemplo. Estos hechos que son arcaicos, que se pierden en el pasado, han venido ocurriendo siempre. Entonces, la astrología creo que se fue construyendo junto con la historia del hombre, en un sentido antropológico, ¿no? Y vuelvo a hacer referencia a una palabra que te copié, ¿no? La antropología es importante en la astrología. Y la verdad es que todos los astrólogos nos gusta la psicología, ¿no? De hecho, yo caí de primerito, voy a estudiar psicología. Y después ahora mirando hacia atrás me doy cuenta que la astrología necesita antropología, necesita filosofía, necesita hasta religión un poco, necesita de mucha, y astronomía, por supuesto, o sea, esa habría que ponerle en primer lugar. Bueno, lo que quiero decir con esto es que las señales celestes, la vida humana, es lo que me ha llevado hoy en día a seguir pensando así. O sea, voy a seguir pensando como yo supongo que pensó ese Homo sapiens hace 450 siglos. Encontrar relaciones entre la vida y lo que ocurre en el cielo. Y es muy amplio porque están las estaciones, después están las fases lunares. Hay cosas que se hacen con luna llena que no se hacen con cuarto creciente, que no se hacen con cuarto menguante. Y después están también las horas del día. Y con esto estamos hablando de signos y casas y fases lunares y faltan los planetas, bueno, que también entran en el juego.
Sí, o la culminación del sol, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O, ¿no? Como que muchísimos datos técnicos, pero me gusta Sí, como algunas de estas nociones son al mismo tiempo científicas, pero al mismo tiempo muy sencillas de percibir, ¿no? Como que nuestros sentidos lo perciben y que llevaría quizá a no solo una actualización de la astrología, sino también una simplificación de tipo, pues en lugar de hablar de lo que rodea al signo de Cáncer o al signo de Capricornio, sino ir a, bueno, esto en el tiempo y en el espacio significa esto, este nivel de oscuridad, este nivel de luz, este nivel de vibración de energía, ¿no? Como que podríamos explicar los signos más desde el proceso dentro de la vida, ¿no? Dentro del recorrido por el año, qué es lo que significa Cáncer específicamente o Aries específicamente, ¿no? Y realmente de ahí es donde tendría que extraerse todo el significado, ¿no? Y lo simplifica en realidad. Porque si no nos perdemos en imágenes quizá un poco demasiado, que vamos a entrar después en lo mitológico. Todos nos seduce el arte. Yo he estudiado comunicación audiovisual y la narrativa me encanta y me encantan los mitos, pero también soy consciente de que pueden ser una pantalla, ¿no? Que pueden hacernos de la, perdernos de la auténtica, el auténtico mensaje que tiene la naturaleza para nosotros, ¿no? Es un poco como que el mito es esta fábula budista que dice, alguien señaló la luna y nos quedamos mirando el dedo, ¿no? Pues el mito es el dedo, ¿no? Que te está señalando la luna, pero ve a mirar a la luna, ¿no? sí. La luna está ahí, ¿no? Es como el dedo está bien porque te recuerda que hay una luna, ¿no? Pero yo creo al menos, eso es parte de un pensamiento animista o un pensamiento que le da mucha importancia a la naturaleza, que Dios o el universo, ¿no? Nos habla a través de la naturaleza, y entonces que el ciclo de Marte, el ciclo del Sol, la fisicalidad del Sol, lo que el Sol hace con otros planetas, lo que el Sol hace en primavera, lo que el Sol hace en otoño, nos informa, ¿no? Vamos a preguntar hacia dónde creemos que debería ir la astrología o nos gustaría y hacia dónde va a ir, hacia dónde probablemente vaya. Pues esta doble pregunta os lanzo. A mí me encantaría que la astrología logre, y no solo la astrología, esto es un deseo y un anhelo que va mucho más allá de la astrología, pero esta parte que post-racionalismo se dividió y empezó a ver como un lugar más científico, lógico, matemático, separado de lo místico, espiritual, si se quiere religioso también. Digo, como cuando empezó a existir esa separación Mm, en el globo terráqueo, eh, siento que ahí perdimos mucha riqueza, porque esa grieta, esa veta que se abrió, en donde esas dos cosas no conviven, hizo que la humanidad pierda mucha integridad y mucha riqueza, porque se nutre de la contradicción de esos dos mundos, ¿no? Que a la vez, digo, es contradictorio y justamente no es pueden habitar y convivir esos dos mundos. Entonces, en la astrología también siento que es muy necesario. Hoy en día somos astrólogos que no miramos el cielo, la mayoría. Miramos una pantalla, las ecuaciones las hace una computadora, bienvenida sea la tecnología para ayudarnos a acelerar muchos procesos, pero yo viví 2 años acá en el sur de Argentina y tuve la posibilidad de casi todas las noches poder ver el cielo. Es otra vida, es otra astrología, cuando estás constantemente mirando el cielo de verdad. Eh, Porque ahí es lo que decía Antonio antes, es volver a lo ancestral, a lo arcaico, de estar en contacto con las luminarias de verdad, con el mm. cielo. Porque parece que es científico, estamos hablando de la ciencia, que esa información nos interesa, pero también es algo que en ese momento no era, esa era la ciencia, la astrología era la ciencia seguramente. No sé si irá para ese lado, sinceramente, ojalá. Nosotros tres, pues, parece que tenemos mucha fe en la astrología. Sería interesante saber
¿qué nos ha convencido, ¿no? O sea, bueno, a mí me convenció y es un convencimiento continuo, desde que empecé a estudiarla hasta ahora, cada vez más, ¿no? Aunque tuve una época de crisis, yo tuve como, durante toda mi carrera, yo tuve como 3 o 4 años, no sé, o 5, no sé, un periodo que yo me alejé de la astrología y después volví a entrar, ¿no? Eso fue más o menos a finales de los 80 por ahí. ¿Ustedes por qué creen tanto en la astrología? Claro, no sé si es una cuestión de creer o de saber, ¿no? Esto que se dice, ¿no? Claro, yo particularmente creo en la astrología, la base de la astrología, el cómo es arriba es abajo, para mí me parece eh, como que se puede realmente experimentar en el cuerpo, ¿no? Como lo que decíamos, los ciclos de las estaciones, que al final, lo que pasa es que para la mayoría de la gente hablar de los planetas puede parecer la cosa más lejana del mundo, pero cuando realmente te das cuenta que los ciclos de luz y de oscuridad son los planetas los que los crean, y Sí, que es en el inicio de la formación del sistema solar que está muchas de las razones por las que estamos aquí, ¿no? Como hay teorías que dicen que, bueno, que un meteorito que podía venir del cinturón de Kuiper o de el cinturón de asteroides es lo que trajo la vida, que el bombardeo de... No quiero decir que al final estamos hablando de algo que parece muy lejano, pero que en el fondo nuestra propia fisicalidad está todo el rato afectada por ello, ¿no? Entonces, yo sobre todo en lo que creo es en esa interconexión entre el ser humano y los astros. Luego todo lo demás, todas las reglas, confío en las reglas que nos ha dado la tradición astrológica, confío de primeras con la voluntad de investigarla todo y de sacarle punta y mejorarla, pero digamos que solo necesito que ese primer principio de intercomunicación arriba-abajo se mantenga y todo lo demás se puede transformar. Entonces, me refiero que mi fe en la astrología es una fe con todo el criterio y el cuestionamiento de todo lo demás. A mí por lo menos me interesa pensar la astrología más allá de lo humano también, sino como una manifestación de todo lo que existe en algún punto. Por eso me parece que la astrología también maneja mucha metáfora alrededor de, bueno, la cabra, el toro, los peces, digo, como entra lo animal, entra lo vegetal en discurso astrológico, porque es parte, porque no podemos no lo podemos escindir y no es estrictamente humana la astrología. Ahora, la astrología como sí, como ciencia, que uno, lo humano pensándose. Pero bueno, es nuestra tarea, ¿no? También, como humanos, pensarlo. este tema para un poco para contestar lo que tú preguntabas, Andrés, que decías, bueno, ¿y qué esperamos del futuro de la astrología? Y esta fe que nos ha seducido, pues, a nosotros que estamos aquí hablando, pero a muchísima gente, por supuesto. Y que además no desaparece con el tiempo, a pesar de que ha sido bombardeada, atacada, criticada muchísimas veces, eh, persiste y, y plantea un vínculo entre nosotros y el cielo. Vale decir cielo como decir el universo dentro del cual eh, vivimos. Entonces, oye, esto se dice muy fácil, ¿no? Pero estamos afirmando que tenemos cierto parentesco, ¿no? Cierta afinidad con todo ese conjunto de danzas cósmicas, de Marte andando por aquí, la Luna en las fases, ¿sabe? Júpiter, todo ese mundo, toda esa organización múltiple de ciclos. Estamos familiarizados con eso y creo que es una idea muy importante, muy profunda y a veces no me explico por qué la mente científica no ha, eh, no se ha metido pues, en la investigación de ese hecho. Me sorprende, pues. Quizás es por esta época, ¿no? A lo mejor en el pasado sí hubo muchos hombres de ciencia que, bueno, el mismo Newton
creía en la astrología, y Kepler, y personajes de ese calibre, pues. Claro, es que es lo que decía antes Mati, ¿no? Que realmente la escisión entre la mente cientificista material es más reciente, ¿no? Ahora sí que Parece, sí. claro, los científicos piensan que estudiar el universo es solo estudiar una cuestión de medidas de esta roca, sencillamente medir en Medir y cantidades. cuantificar, sí. Claro, pero cuando la inteligencia iba de la mano de la intuición, ¿no? Como que no era raro pensar que a donde no llegaba tu forma de medir, tu instrumento de medición, pues podías llegar con una metáfora y era una forma de conocimiento. Como que realmente la astrología no es una disciplina, es una forma de conocimiento a gran escala, ¿no? Como que conocimiento que viene tanto de un hemisferio de la mente como del otro, ¿no? Y ese puente, ¿no? Es lo que ahora es tan raro de hacer. Porque o te especializas en una cosa o te especializas en ser médico o ser astrofísico o geólogo o escribes cuentos o te metes a psicología, pero juntar las dos cosas no parece que tenga sentido, ¿no? Y yo creo, esto es un poco especulativo, es un poco, pero no es raro tampoco, o sea, no soy la primera persona que lo dice, lo puede decir, por ejemplo, Mircea Eliade, que hablaba es este filósofo que hablaba de religiones y de lo sagrado y lo profano, y él decía que todos los humanos teníamos como una especie de bueno, una imaginación, que a través de la imaginación hacemos una reminiscencia, ¿no? Que tú puedes ver el mito de que cuenta Hesíodo de la teogonía, del principio de los dioses, ¿no? De cómo salimos del caos. Bueno, órdenes Urano, Cronos, Zeus, los de, ¿no? De padres a hijos, de dioses. Pero en realidad luego piensas en cómo se formó el sistema solar y es parecido. ¿No? Como que de la nube, la nebulosa que sería el caos, surge una parte más tierra, otra parte más cielo, se van separando ¿no? Cuando nació el sol se fueron separando las partes más sólidas y las partes más gaseosas y como que parece que a través de precisamente una intuición, parece que me lo estoy inventando, pero hay algo que estoy canalizando. Parece que estos hombres de antes de Cristo encontraron una forma muy similar en la que luego se ha comprobado, al menos hasta ahora también el paradigma científico actualmente está en que salimos de una nebulosa, ¿no? Entonces es curioso como que en realidad tanto desde un pensamiento más de hemisferio derecho y uno más de hemisferio izquierdo llegamos al mismo lugar. Es decir, el concepto que nosotros entendemos como Mercurio, de la dualidad, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, estás hablando de intuición y estamos recordando cómo la intuición se opone al pensamiento científico y siempre ha habido las dos cosas. Y yo creo que en cualquier cosa que se manifiesta aquí en este planeta, siempre hay la fuerza contraria. Entonces, de alguna forma, la, la, la evolución y la mente humana dialogando y discutiendo y confrontando ha sido una constante. O sea que Mercurio siempre está presente y siempre dividirá las cosas en dos. Pero es que el mismo sistema solar nos dice eso. O sea, si nosotros como astrólogos le daríamos razón a una persona que dice, no, 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 hay dos formas de pensar, esta es una y esta es otra, y no congenian, son diferentes. Ah, sí, sí, así es, la astrología ya lo dice, porque el primer planeta que aparece después del Sol, el número uno, el planeta que sale del origen y nos dice, voy a empezar a crear y hacer que aparezca esto y aquello, es Mercurio y es un planeta duplicador. Y eso lo toma también la Biblia, por ejemplo, cuando habla del Génesis, ¿no? De que el mundo fue creado, bueno, separando el día de la noche, Mm, la, claro. la tierra de las aguas y cosas así por el estilo. Y voy a ir un poco más lejos.
La luz del sol, la luz, es un fenómeno dual Mm, desde el punto de vista científico. Durante muchos tiempos los científicos se volvieron locos, que si la luz era corpúsculo o era onda, que se comporta como corpúsculo o como onda, hasta que al final, hoy en día, se acepta que puede ser las dos cosas, ¿no? mm, Y que es un fenómeno a la vez eléctrico y magnético. Se habla de radiaciones electromagnéticas. Eso significa que son radiaciones que juegan con dos polaridades al mismo tiempo. Yo he mm, visto gráficos de cómo se representa un rayo de luz con la vibración magnética en un plano y la eléctrica en el otro y cruzados, así. Hacen el número 4, que son las 4 estaciones, las 4 fases de la luna, los 4 momentos del día. mm. O sea que la astrología es tan poderosa que hasta alcanza a explicarse a sí misma, si queremos. ¿No creéis que puede ser que llegue un día en el que haya pues una astrología que use esto, ¿no? Como que en lugar de, o además de los gráficos de, bueno, tienes una cuadratura, tienes un esto, ¿no? Como que hable de, este era el nivel de electromagnetismo en el momento de tu nacimiento, ¿no? Como que en el fondo quizá no nos lo imaginamos porque no hemos estudiado esa astrología, pero sería posible, ¿no? Como, inferir la realidad simbólica detrás de naciste en un momento en el que el sol estaba en su máximo de energía o en su mínimo, o ¿no? Como que factores que normalmente no añadimos y que podríamos añadir. Que a mí me parece que por la ¿Vale? división de la astrología y la astronomía, sencillamente los astrólogos dejamos de extraer sentido de esas cosas, ¿no? Como que podrían ser perfectamente, ¿no? Quizás están haciendo ya esa astrología. Quizás. No, Bueno, pues, yo creo que sí que hay gente ya investigando esto. Sí, sí, ya lo hay. Hay gente investigando esto. en el zodíaco, en el zodíaco, los signos, yo los interpreto en función de la energía, ¿verdad? Del sol. Hay más luz, Mm, menos luz, la luz crece, la luz mengua, que eso tiene una contraparte, que cuando la energía fuera es muy alta en el pleno verano, la energía en el ser humano interior es más baja. mm, ujú. Es interesante. Y en cambio, en invierno, eh, mientras afuera la energía es más baja, en el hombre es más alta. Mm, De hecho, en los días de invierno, la celebración de la Navidad, por ejemplo, consiste en mostrar la energía interior, en mostrar lo que yo puedo hacer. Es como si no tuviéramos, este, como si estuviéramos compitiendo con el sol. Bueno, no compitiendo, sino demostrándole al sol que hemos captado su mensaje. O sea, guarda energía, almacénala, úsala en invierno, úsala cuando yo no estoy. Porque ¿qué es lo que hacen las personas en Navidad? Bueno, hoy en día es una cosa, ¿no? Está la parte comercial, pero 100, 200, 300 años atrás se suponía que la Navidad era para reunirse en familia, ¿no? Y la gente se reúne en familia en invierno, no en verano. En verano cada quien se va a pasear donde puede. Ese es otro mito de que cáncer tiene que ver con reunirse en familia. En Navidad es cuando todos nos reunimos en familia, pero por lo menos en el hemisferio norte, ¿no? En el hemisferio sur, pues, ese es otro tema que también podemos abordar. Claro, bueno, El, Mati, tenemos un exponente del hemisferio sur de la sí, astrología austral. Sí, sí, sí. bueno, el Vamos de asunto un es tema, a un tema a la vez. para terminar, lo que quiero decir es que una escena invernal es un hombre, 6 paredes, y adentro hay calor, hay leña para encender fuego, hay luz que hace el fuego, hay comida guardada para comer, porque afuera no hay nada que recoger, no hay animales para cazar, ni hortalizas que recolectar. Entonces, la imagen de el hombre en invierno es el hombre que se vale por sí mismo y que
él funciona a través de su propia energía. Su energía es su leña y su comida y su casa, pero es su energía, es su forma de protegerse y de estar seguro. Porque en verano es lo contrario, despreocupado, casi ligero de ropa, me paseo por la playa y si quiero duermo en la arena. Todos nosotros hemos dormido alguna vez en la arena de alguna playa, ¿verdad? Entonces, el nacer en verano, cáncer, el comienzo del verano, es un niño. Es un niño que necesita protección, necesita cuidado, pero nace con una mamá que le da todo. Mm. Y luego este niño, cuando empieza a crecer, se cree que es lo máximo, que es el sol y es derrochador, porque todo lo que tiene no lo ha conquistado él, sino que se lo están dando. Entonces es derrochador, es un ejemplo de Leo, el niño derrochador. Y ya después el niño que te empieza a tomar conciencia sería Virgo, ¿no? Pero bueno, es toda una historia, ¿no? Es un tema que se puede elaborar, ¿no? Yo lo he hecho, ¿no? Se puede elaborar y ver cómo menos energía afuera es más energía adentro. Y entonces, cuando una es baja, la otra es alta, igual que la duración del día y la noche. ¿Por qué no vamos? Porque pues, Júpiter está en Cáncer, pero yo me situaría más en donde está la energía ahora, ¿no? Y en el tema de redescubrir Sí, a Aries, ¿no? Aries Libra. Pero bueno, y en Aries Libra, ¿no? Que de hecho con eso podríamos hablar, ¿no? Desde tu punto de vista, Antonio, del equilibrio, ¿no? O sea, justo Aries es el momento, nace Aries con el equinoccio y Aries ocurre con esta igualdad de fuerzas, luz, oscuridad, aunque cada vez más, bueno, en el hemisferio norte cada vez más gana la luz, en el hemisferio sur cada vez gana más la oscuridad. Podríamos hablar de esto. Es imposible que no podemos, que no pensemos en las polaridades, digo. Es imposible que no pensemos a Aries sin pensar a Libra y viceversa. Y eso explica mucho de lo que nos sucede en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Digo, como esa diferencia que no es diferencia, que es la energía manifestada hacia dos puntos diferentes, pero es la misma energía, lo que La estudiamos misma astrología. polaridad, sí. Claro, exacto. Trabajamos polarizaciones. Explica mucho de esto que sucede en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, en algún punto, ¿no? Sí, A mí me ha costado mucho encontrarla, ¿eh? Y hasta que me di cuenta, miren, cuando se va de menos a más, se piensa en el futuro y el pasado se olvida. Pero cuando se va de más a menos, el futuro cuesta, o sea, nos preocupa y el pasado se añora. Entonces, Aries olvida que antes tuvo carencia. Como ve que ahora la cosa está empezando a ir bien, miro al futuro y entro en acción. Mientras el Libra, cuando mira el pasado y ve que cosas hay como muchas cosas buenas, añora, o sea, Libra busca la calidad, busca las cosas valiosas, busca las cosas lindas y bonitas, porque las tuvo y ahora las está perdiendo, y además cada vez más. Y cuando mira el futuro, piensa en administrar, en ser cuidadoso, en ser precavido. Entonces Libra es un signo que planifica porque sabe que va a menos y desea todas las cosas buenas que sabe que existen, pero que ya no las tiene al alcance. Vinculado al hecho de que pierde, bueno, en el hemisferio norte, Libra pierde calor, ¿no? Como que se acerca el frío, se acerca el invierno, bueno, es el principio del otoño, el equinoccio del otoño, mientras que el equinoccio de primavera ocurre con el principio de Aries, ¿no? Como que tiene toda la vida por delante, ¿no? Esta idea, ¿no? Pero sí que me gustaría también como una posible idea respecto al tema de las polaridades es también hablar de las lunas, ¿no? Porque por mucho que, o sea, siempre en el vamos a tener el mes de Aries y siempre estará la luna llena en Libra, con lo cual hay una gran fuerza de Libra siempre acompañando a Aries como una especie de yin y yang, ¿no? Y lo mismo pasa al revés, ¿no? Es decir, en el mes de Libra tendremos la luna llena en Aries, ¿no? Entonces, me refiero que en el fondo incluso los propios astros están diciendo
que hay algo que les une. Y me parece que hacer esa lectura ayuda a entender y a dar justicia un poco más a los signos. O sea, por ejemplo, a mí me parece que de Libra se habla muy poco de su cardinalidad. Y lo ven como una energía muy pasiva, cuando es de aire, que es un signo yang, expansivo, y cardinal, que es iniciador. Entonces no tiene absolutamente nada que ver con lo pasivo, Bueno, ¿no? es que una cosa es pasivo y activo y otra cosa es yin y yang. Es diferente. Tú puedes ser activamente pasivo. Sí. A ver cómo. No, no, perdón, es que me equivoqué. Tú puedes ser cardinalmente pasivo, porque cardinal Vale, significa vale, claro, comenzar, iniciar, arrancar. claro. O sea, Comenzar, pero que parece que no comiences, pero tú estás comenzando algo, ¿no? estás comenzando a ser pasivo. Ajá, ajá, ajá. O no, mejor dicho, a ser receptivo, a ser... Claro. Total. Bueno, ahí creo que en Libra justamente hay una sutileza, ¿no? Del comenzar. No es tan evidente el comenzar de Aries como el comenzar de Libra. Y el de Cáncer y el Mm, de Capricornio son 4 comienzos claro, Exacto. diferentes. claro. Total. Y la gente, la mayoría tiende a pensar que los 4 son como Aries. Ah, yo llego y voy a hacer todo muy activo, muy dinámico, pero los planteamientos son diferentes. Porque ser activo en fuego, ser activo en tierra, en aire y el otro, Y, este, y en es agua, diferente, es diferente. en el tuyo, En de el mío, cáncer, se me olvidaba el en mío. agua. O sea, ser activo en agua Mm, es, o ser iniciático, iniciador en agua, ujú, pues significa conectar por primera vez y de manera activa con lo que significa el agua, con lo que mm. significa el apego, el vínculo, el, el, el mojarse. Claro, por ejemplo, eso, ahora que estamos en periodo de Aries, la iniciación es, para mí es la más vital, ¿no? La que va más a la esencia de la vida. O sea, el fuego entendido como ese espíritu o ese alma que nos anima y que nos hace movernos, ¿no? Y que aquí en el hemisferio norte se nota mucho con esa primavera que estalla, pero en el hemisferio sur podríamos estar hablando del inicio del curso lectivo, de emprender, de temas que tienen que ver con eso, ¿no? Sí, Em, ujú, lo hacemos nuestro, ese inicio lo hacemos personal. O sea, también. yo inicio. Ujú, ujú, Sí, sí, eso es una linda analogía un poco Aries Casa 1, podríamos decir, ¿no? Como nos apropiamos de ese inicio. Exacto, yo soy el iniciador. Em, Pienso también eh, que, bueno, con las regencias cosmológicas siempre pensamos en el Sol, ¿no? Como el regente de Aries. Está en las regencias tradicionales la exaltación en Aries también, del Sol. Y incluso Caruti, Eugenio Caruti, astrólogo de Casa 11, le da mucho peso a Aries como exaltación del Sol. Y pienso en eso, ¿no? Como el principio básico de la vida, ¿no? El Sol. El otro día que mandabas esto, Antonio, una fotito de unas florcitas muy bonitas que obviamente están floreciendo en primavera. Sí, Y que parecían un solcito. sí, sí, sí. Es como que la Tierra mostrará los soles. Claro, a mí me gusta mucho, ¿sabéis? El propio símbolo de Aries. O sea, pensamos en el carnero, ¿no? Que son esos dos cuernos, pero en realidad es como si fuese un brote. un brote, sí, Surgiendo de, ¿no? Como dos hojitas rompiendo la Sí. tierra y surgiendo. O sea, entonces realmente hay un punto de emergencia de la vida que creo que es muy ariano, ¿no? Como que más que otra cosa, más que consecuencias de Aries, que podría ser esta cosa del conflicto, de la agresividad, creo que eso ya son interpretaciones más humanas. Es el emerger de la pura vida, ¿no? Y que luego te encuentras con un obstáculo y pareces violento, ¿no? Pero en realidad es un emerger de vida. Cuando aparece un signo, estamos en Aries, esa aparición de esa energía, no sé, yo creo que se sitúa
ante todas las demás. O sea, cuando llega Aries, él se mete entre Piscis y Tauro, se mete frente a Libra, se mete, o sea, se sitúa respecto a todo el conjunto, toda la historia, porque todo, o sea, la historia siempre está ahí, se repite año, 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 se repite, o sea que nosotros tenemos internalizada la historia, no solo el arquetipo puntual, sino también tenemos internalizada pues la obra teatral completa, no solo el acto número uno. Y cuando se presenta uno de estos arquetipos, una de estas etapas del ciclo, inmediatamente se sitúa ante todas las demás. Y su significado inclusive se complementa con el significado de los otros 11. Sí, por ejemplo, una cosa que a mí me gusta mucho reflexionar es que Aries no necesita pensar mucho porque viene con la herencia de haber estado en contacto con el todo de Piscis, De ¿no? Como que, Piscis. claro, como que Piscis ya recibió todo lo que tenía que recibir, ya soñó lo que tenía que soñar y el otro solo tiene que lanzarse porque la intuición ya le va a llevar, ya está integrada. Exacto. Como si tuviese un GPS, ¿no? En el que ya le va a guiar, Y ¿no? buscar el crecimiento y el bienestar de Tauro. Y hay como me gusta pensar también como que es un niño, una infancia recién nacida, que está jugando, que me imagino al sol así, ¿no? Como dando vida todo el tiempo y viendo a los planetas jugar a su alrededor, como, mirá cómo se mueven, y no se da cuenta que el principio básico de eso es el mismo, ¿no? Como hay una inconsciencia ahí de que quien está manteniendo vivo el sistema es la alegría, y es como cuando hay un niño en casa, ¿no? O un bebé en casa que Pero está. fíjate, Matías, este niño de Aries es un niño autónomo, nace con confianza y fuerza en su propio poder. En cambio, el niño cáncer nace indefenso, pero súper atendido. Qué interesante eso también. Súper. Sí, total. Bueno, está bueno empezar a ver esas cruces de la cardinalidad y ver cómo los niños son diferentes. Digo, nosotros festejamos también Navidad en un momento en verano. O sea que Sí, como que todas esas, como que los rituales a veces se nos quedan medio raros. es raro. Mi hermana vive en Argentina, en Buenos Aires, y ella me dice eso. Dice, yo cumplo en verano, soy Leo, pero es que aquí el verano, pero es que cuando yo cumplo años, a mí no me gusta, no me siento bien. No, no es lo que yo espero. Yo estoy acostumbrada a ver porque ella nació en Venezuela, ¿no? No, no, digo que es muy diferente. Digo, yo soy acuario y nací en verano. Claro, 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 Eh, claro. y en ese sentido me asemejo mucho más a tu descripción anterior de lo que decías del niño nacido en la energía leonina en el hemisferio norte. Como una cierta abundancia de cosas. Claro, pero ahí es donde tenemos que reflexionar, ¿no? Como que para mí, por ejemplo, tanto Leo como Acuario se benefician de unas ciertas vacaciones, sean vacaciones de invierno o vacaciones de verano, ¿no? Como que hay algo del vacío, como de la hoja en blanco, donde el artista leonino o el científico loco barra, bueno, pues pionero acuariano va a crear algo nuevo, ¿no? Pero necesitan una hoja en blanco. Entonces hay algo tanto del extremo invierno como del extremo verano que ya no se puede hacer nada. Y normalmente todo se paraliza, o por una gran nevada, o porque el sol hace que te tengas que parar, ¿no? Entonces, en realidad, a veces funciona, aunque parezca raro, ¿no? Y normalmente asociemos la frialdad a Acuario. Desde el hemisferio norte se pueden tejer esas realidades, ¿no? De la misma manera que, por ejemplo, Libra y Aries ahora mismo y el deseo sexual. ¿No? O, por ejemplo, a mí me parece que los días más bonitos, que podrían ser los más románticos, son en el equinoccio, ¿no? Porque hace en la justa medida de frío y de calor, ¿no? Como que es esta cosa que puedes perfectamente salir, pero no vas a tener mucho calor, ni vas a tener mucho frío. Son días perfectos, ¿no? Donde tener una cita romántica, que eso es algo muy de Libra, pero que podría ser de Aries por el deseo sexual, ¿no? Te Que puedo va decir que asociado. mi padre y mi madre lo hicieron en el equinoccio de
de, Te de concibieron, te otoño, de concibieron. otoño. El equinoccio de otoño fue. O Para sea, que en yo Libra. naciera, sí, para que yo naciera 9 meses después en cáncer. Además lo repitieron porque tengo otro hermano cáncer. Era costumbre. Ay, Sí. sí. Parece que sí, ¿no? Es que mi madre tenía sol en Aries y luna en Libra. Parece que esa Mm. lunita la entusiasmaba, sí. Por supuesto, también está la cosa de que en realidad hay una fina línea entre el choque de Aries, ¿no? Tipo, ¿es una lucha el equinoccio donde la luz está luchando contra la oscuridad o es un baile? ¿No? Como que cuando estamos hablando del equinoccio con Libra hablamos de baile, cuando estamos hablando del equinoccio con Aries estamos hablando de choque, pero al final ¿Por es lo qué? mismo. Bueno, que se dice, ¿no? Se dice por Aries que está lanzando una guerra, ¿no? Pero me refiero que al final es lo mismo. Si tú ves una danza, los danzantes necesitan estar fuertes y tener casi la misma fuerza que si estuviesen peleando en boxeo. Me refiero que al final lo que ocurre en el equinoccio, o lo que ocurre tanto con Aries como con Libra, es que hay una tensión entre dos que genera un equilibrio dinámico. Entonces, lo que quiero decir con esto es que también podríamos hablar de equilibrio con Aries, ¿no? Que está generando un equilibrio gracias a su fuerza contrapuesta con el otro, ¿no? ¿Qué te Mm. parece la palabra compensación? Ujú, Pudiera ser. claro. Total. Sí. Y aparte hay que compensar venir de Piscis. Que realmente se necesita una fuerza que escinda, que separe, que diga, che, a partir de ahora hay una individualidad, porque venís de la fusión absoluta, total, de la entropía, eso, absoluta, y que empieza a existir algo por sí mismo. Necesita eso, ¿no? Una compensación así de fuerte como Aries. Sí. Mm. Total. O la compensación del estrés de venir de Virgo. Total. Libra también necesita cortar con la crítica de Virgo. Ya déjame en paz. Relajemos un toque. También pensar la mitad de la estación, que eso ya lo vamos a pensar cuando pensemos los signos fijos. La mitad de la primavera es súper importante. El El más 2, representativo, sí, de la sí. estación. Ujú. No es lo mismo, y lo sabemos nosotros que vemos cartas, estudiamos, alguien que nació al principio de la primavera, que nació en la mitad, que está naciendo al final, ¿no? Y son esos límites, esas sutilezas del estudio astrológico que son muy necesarias para nutrirla. Mm, total, total. Entonces, hablar de Aries también, digo, bueno, estamos hablando del principio de cuando arranca Aries, pero no es el mismo Aries que está acercando a Tauro, ¿no? Claro. Es otro Aries, completamente es otro Aries, es un Aries que ya está tomando forma, si se quiere, de alguna manera, Mm, ¿no? Como ya está materializándose. Y ahí traigo también la regencia cosmológica de Mercurio, para nosotros Mercurio como regente de Tauro, que es una pelota de metal chiquitita. No sé si alguna vez jugaron a las canicas, que había unas que eran de metal muy chiquitas. sí, Sí. sí, sí, sí. Bueno, a mí se me viene esa imagen con Mercurio, que es el planeta más chico, digo, y cumple una función en el sistema solar muy concreta. Es una pelota que tiene un núcleo de metal Metal. muy Mm. pesado. De hecho, tiene el núcleo más grande en comparación a su tamaño, Y es más denso que Saturno, por ejemplo. y a la vez tiene una capa de grafito. Y el grafito se utiliza para redireccionar el electromagnetismo. Y me parece muy interesante esta idea de Mercurio mensajero, y no solo mensajero en lo que permite comunicar, sino en lo que no comunica también, porque la comunicación en algún punto es qué dejo pasar y qué no, y qué paso, y qué sí dejo pasar. Eh, Discriminar. lo traigo para volver a traer al Sol también, que en definitiva sabemos que es una bola gigante de plasma, eh,
200 kilómetros de profundidad de plasma. Y que está eso, como nosotros le llamamos fuego, pero bueno, en cuestiones científicas, el fuego es plasma, o sea, el fuego es electricidad a través del gas, eh, que se está debatiendo hoy si no es el cuarto estado de la materia. Mm, sí. Muy importante traer esa información. ¿El plasma hoy es el cuarto estado de la materia? Y bueno, es una pregunta que se está haciendo en la comunidad científica. Interesante. No, total, no. Yo, en ese sentido, bueno, una de las razones por las que definimos al Sol como regente de Aries en el enfoque cosmológico es por eso, ¿no? Porque no tiene cuerpo el Sol, ¿no? Como que no tiene manera de manifestarse, pero sí se manifiesta a través de los cuerpos a los que modula, ¿no? Como es esa energía que se desparrama, como Aries también se desparrama, y sin querer es como ese niño que tiene una onda expansiva, ¿no? Y realmente lo que se ven son sus efectos. Entonces, uno de los efectos o el más evidente es Mercurio, ¿no? Y ahí es donde os decía que de la misma manera que leemos a una persona con Sol en Aries o con ascendente Aries, vamos a mirar si su casa 2 cae en Tauro, su casa 3 cae en Géminis, etcétera, para entender mejor su personalidad. Lo mismo pasa para mí con los planetas. Es decir, no, para mí no es casual que el Sol, una de las cosas que se dice es que le arrancó su corteza más externa a Mercurio. Por eso tenemos una bola de metal, porque también en la Tierra hay una bola de metal en el núcleo, pero las capas más superficiales, que es donde vivimos, son más arenosas, podríamos decir. Eso fue barrido por el Sol en Mercurio. No podía sobrevivir eso, ¿no? Y entonces se extrae. Me refiero con esto es que nos da una imagen del Sol no como el padre magnánimo que da, sino que también quita. Pero la Tierra no. Pero, o por ejemplo, a Venus la convierte en bueno, en un Una planeta de tormenta. ebullición. Pero, exacto, en un efecto invernadero perpetuo. Y la Tierra, por supuesto, le da, pero sabes de la magnetosfera. Es decir, gracias a que la Tierra tiene una magnetosfera que le protege, o sea, la Tierra se tiene que proteger del Sol con una magnetosfera. Si no la tuviese, que esto sería un poco, desde mi punto de vista, yo veo a la Tierra canceriana, sería como el caparazón del cangrejo, ¿no? Como que así consigue construir la perla de la ostra dentro, ¿no? Que somos nosotros y la vida. Pero tiene que tener un caparazón, ¿no? De la misma manera que en verano, ¿no? En el verano canceriano del hemisferio norte, tú te pones al abrigo del sol, no puedes estar ahí todo el rato o te quema. Es un dios salvaje tanto como un dios benigno, ¿no? Y por eso tiene sentido darle a Aries, ¿no? Pero la Tierra está preparada para, Mm. digamos, recibir la dosis justa de la energía solar para que pase, bueno, la naturaleza, el hombre, todo. Pero me refiero que los otros planetas no. No, Y que la naturaleza del Sol no es solo, digamos, acogedora, ¿no? Que es lo que esperaríamos si fuese leonino, me refiero. ¿No? Como entrando en el debate, ¿no? O si queréis también podemos hablar de Marte. Marte que acaba de entrar en Aries como posible regente, bueno, como el regente tradicional de Aries, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué os encaja? ¿Por qué te encajaría a ti quizá, Antonio? Entiendo que tú lo utilizas como regente de Aries a Marte. sí. Bueno, lo que pasa es que eh, yo me pongo a analizar la palabra regente Vale. y también la palabra exaltación, exaltado. Y entonces yo he llegado a la siguiente conclusión, que las regencias parecen fundamentarse en la semejanza. En cambio, las exaltaciones son totalmente diferentes. Es decir, la exaltación de Marte en Capricornio es diferente de lo que podemos pensar de un Sol en Aries o de una Luna en Tauro, etcétera. Que cada exaltación
es como un matrimonio bien hecho, pero por diferentes razones, que dependen de la naturaleza de la pareja signo-sol que declaramos como exaltación. Por ejemplo, cuando yo veo que Saturno dicen que es regente de Acuario, yo diría que Saturno se exalta en Acuario, pero no que lo rige, porque Saturno rige a Capricornio, porque la semejanza está entre Saturno y Capricornio. Con Acuario no es semejanza. O sea, sino todo eso que se dice de que Acuario es libre, sea, busca el espacio, la aventura, el conocimiento, y pues no corresponde con el concepto saturnino. Saturnino es rigidez, es regla, es... Bueno, el caso es que la palabra regencia y la palabra exaltación, yo lo veo desde ese punto de vista. Entonces, si yo uso ese punto de vista, tengo que eliminar algunas regencias, ¿no? Porque un planeta no se puede parecer a dos signos, porque no hay dos signos iguales. Claro. Entonces, para mí, Saturno rige a Capricornio, Urano, pues, a Acuario, y Venus rige a Libra, punto. O sea, Libra y Tauro no se parecen en nada, son signos en quincuncio. Se supone que hay una lógica detrás de que sean incluso muy diferentes los signos que hay, porque todos están en situaciones muy contradictorias. En Mercurio, todo esto según el sistema oficial y tradicional, ¿no? En Mercurio, creo que más grave es que están Géminis y Virgo, que están en cuadratura. O en Júpiter, Piscis y Sagitario, que están en cuadratura, ¿no? Y Bueno, luego todos los demás están en quincuncio, ¿no? Eso, en Venus, Tauro y Libra, en Marte, Marte, sí, en Venus Marte, también, Marte y Venus están en quincuncio, sí. claro. Y, no, y Capricornio y Acuario sería semisextil, Sí. ¿no? Pero que Ah, tampoco es un aspecto agradable, ¿no? bueno, Como que tendría más sentido que fuese, pues, Marte, Leo y Aries, sí, tendría más ¿no? sentido, sí. No, como para darle una entidad al planeta que pudiese ser más sólida, si no está haciendo muchísimas cosas el planeta a la vez, ¿no? Entonces, pero claro, ahí es donde, de hecho es que esto es el kit de la cuestión de por qué la reestructura de las regencias, ¿no? Es como que tenemos que plantearnos algo, ¿no? ¿Cómo solventamos Pero, esas dobles regencias si no las entendemos? pero déjame preguntarte otra cosa. ¿Para qué sirve eso de la regencia? ¿Para qué sirve? O sea, en la práctica, en la interpretación, cuando tú tienes una carta natal, ¿para qué tú usas las regencias? Yo las uso solamente para encontrar una similitud entre la casa que tiene cúspide en Leo y la casa donde está el Sol. Similitud, ¿no? Y cierta correspondencia entre una casa y la otra. Pero cuando el planeta no me representa, el mismo no me representa algo semejante al signo, no puedo hacer ese puente en estas dos casas. A mí lo que me sucede a la hora de leer una carta astral y interpretar las regencias, y por eso para mí las regencias cosmológicas, a mí me pasó algo parecido como vos, Antonio. Tuve 2 años que dejé la astrología y dije, no quiero saber más nada con este estudio. Y cuando conocí a Andrés y su propuesta de regencias, me volvió a reanimar. Pero cuando yo leo una carta, eh, me interesa mucho traer al regente, porque me parece estructuralmente que los planetas son la manifestación energética, o sea, manifestación física de la energía de un signo. Por eso me interesa, porque es lo más cercano que podemos traer en cuanto a materialización pura de un signo. Para nosotros, por ejemplo, el Sol es la manifestación energética, manifestación física de Aries. Entonces, para mí es muy importante decir, ok, el Sol funciona en la carta como un personaje, juega como con esta energía, es como, el Sol es el rey, ok, bien, es el rey, por ejemplo, para traer arquetipo, ¿no? Entonces, y Plutón, para nosotros es el regente de Acuario, es el bufón. Ok, ¿cómo juega eso? ¿Cómo dialoga? ¿Qué vínculo tiene? Y a partir de eso, no solo poder traer
en la psicología de las personas, cómo el bufón y el rey interno juegan, sino también cómo se manifiestan en toda su vida, ¿no? Obviamente, porque como es adentro es afuera, así como veníamos diciendo, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Entonces la regencia para mí toma preponderancia en ese sentido, en decir cómo se manifiesta en la vida de cada persona. Entonces hay diferentes sistemas. Si yo uso otra regencia, yo tengo un Exacto. sistema, tenemos unos sistemas interpretativos diferentes. Claro, claro. ¿Y cómo Sí, sí, sabemos sí. cuál es verdad? Por eso estamos aquí. Pues yo Por eso estamos se lo voy aquí a para decir. debatir, para... Se lo voy a decir. No, podemos debatir toda la vida. Es el que Toda la quede vida en podemos pie. El que debatir quede en y pie es la seguiremos verdad. debatiendo. La única manera es que nos traigan una persona que ninguno de los tres sepa. Sabe su fecha de nacimiento, pero no sabe a qué hora. Y a ver, ¿quién de los tres determina la hora sin saberla? Averiguando todos la vida de esa persona, qué hace, todo, haciéndole preguntas. Le podemos preguntar todo menos a qué hora nació. El que logre más veces acertar la hora de nacimiento utilizando su procedimiento de lectura, ese es el que tiene la razón, ¿no? Y no es el debate, no es consecuencia del debate, es consecuencia de la aplicación de su metodología, ¿o no? Sí, por supuesto, esto se puede hacer, pero Pero nadie se atreve, perdóname. bueno, no, pero No, creo que sí que han habido, con el sistema oficial de la astrología, sí que ha habido y las conclusiones siempre son que no son mayores que lo que daría el azar. Es decir, astrólogos de todo pelaje lo han intentado y siempre se dice que los resultados serían los mismos que si lo hubiese intentado al azar, ¿no? Como que en ningún momento se ha demostrado eso. Me refiero que hay muchos años de intentar demostrar desde Gauquelin, etcétera. Hay muchísimas pruebas. Y entonces, bueno, lo podemos hacer con la cosmológica, no lo hemos hecho aún porque también no hay suficientes personas que utilicen la cosmológica y por eso aún estamos para mí, estamos en un momento de construcción y de laboratorio de este tipo. Me refiero que es un proceso de construcción, pero es lo que decía Mati, que al final sí que creo que es importante el regente porque es un poco cuando yo explico una casa que está en Aries. Si esa casa está en Aries, cómo se comporta el regente va a modificar cómo la persona vive lo ariano. Es decir, si el Aries es claro. acción, si el Aries tiene que ver con emergencia de la vida, si tú crees que la emergencia de la vida está en Marte y que Marte es el que inicia las cosas en la vida, es distinta ya la filosofía y luego es distinto el hecho de que tú puedes tener Marte en Cáncer o Marte en Capricornio y eso modifica esa casa 3. O si tú tienes el Sol y tú crees que el Sol es la emergencia de vida y tú tienes el Sol en Virgo o el Sol en Capricornio. Es decir, que efecto tiene. Y para mí hay un cambio en lo técnico, que es esto, ¿no? Como las casas son interpretadas de otra manera y luego hay algo puramente de filosofía. Es decir, decimos que hay 12 factores que generan la vida, que nuestro cuerpo está hecho, ¿no? Cabeza, Aries, boca, Tauro, manos, Géminis, y sin embargo el universo o el sistema solar, que es tan amplio, no tiene 12, o eso creemos. Entonces, claro, por eso digo que hay una necesidad, desde mi punto de vista, de encontrar las 12. Ese poner a prueba la metodología, ¿no crees tú que es más convincente que seguir dialogando y Sí, sí, argumentando? sí, 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 Y si claro, queremos, claro. y si queremos ver a la astrología progresar y destacarse y valorizarse, pues ¿no crees que ese sería un camino, eh, bueno, para mí sería el camino más apropiado? O sea, poner las técnicas de interpretación astrológica a prueba. Claro, 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 sí, 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 totalmente, pero antes tenemos que ponernos digamos, de acuerdo en qué sistemas poner a prueba, ¿no? Como que primero hay que tener hipótesis del todo configuradas. Ustedes se buscan una persona que conocen y me pueden decir la fecha, pero yo le puedo preguntar lo que sea, todo menos su hora.
Bueno, Sería una forma, dejamos lo del experimento para más adelante, porque sí, yo estoy dispuesto al experimento cuando queráis, pero por ahora estamos debatiendo. Sin No sé qué. embargo, digo, me parece que hay como que hay todavía tiene que haber mucho canal de diálogo en torno a estos sistemas. eh, Porque bueno, me parece que es eso, ¿no? Lo que veníamos hablando al principio. No podemos hacer ni ojos ciegos ni oídos sordos a los 200 años de astronomía que tenemos encima, que nos revelaron un montón de informaciones que siento que hoy día la astrología no está escuchando. Es eso, más que el hecho yo soy un, soy un guerrero de la cosmología, entonces me pasa que me cuesta bajarme de ahí, pero, pero las lecturas con las regencias tradicionales vienen funcionando hace un montón de tiempo. Entonces, tampoco es para entrar en discusión de que no funcionan. Todo lo contrario, digo, Ptolomeo tuvo su intuición, la logró plasmar, las regencias tradicionales después lograron encontrar 3 planetas más, los incorporamos. Ahora, la pregunta es, en el 2006, por ejemplo, es una pregunta concreta, 2006, Congreso Astronómico Internacional, Plutón dejó de ser planeta, empezó a ser planeta enano como Ceres. mm, ¿Qué hacemos? Astrología. nada. Digo, Eso no tiene que ver con nuestro planteamiento, ¿no? bien, ok, ¿por qué? Nosotros no usamos a Plutón porque lo llamen planeta, porque lo llamen planetoide, asteroide o cuerpo, no sé qué cosa. Para nosotros eso es un símbolo y como tal lo utilizamos en nuestra interpretación astrológica y ya está. Esto que acabas de plantear es parecido a lo de las regencias. O sea, la Ok, manera como yo uso a Plutón en mi interpretación es, yo lo uso como representante de Escorpio, punto. Y eso sería un poquito equivalente a decir que un planeta lo usara en la interpretación como representante, por ejemplo, Venus o representante de Libra o representante de Tauro. O sea, en pocas palabras, la regencia es un título. Lo que hicieron los astrónomos también es un título, es un nombre, es una etiqueta. Si algún día tú te dejaras de llamar Matías y yo te empiezo a llamar a ti José y a ti Andrés, te empiezo a llamar, qué sé yo, Gustavo, ustedes van a ser las mismas personas. Y la manera como ustedes juegan un papel dentro de la vida o dentro de la amistad que tenemos va a ser el mismo. Por eso que la regencia para mí es un nombre. Sí, bueno, de hecho, uno de los debates que tenemos dentro de la astrología cosmológica precisamente es el propio nombre regencia que chirría un poco. De hecho, hay algo de regente, rey, gobernador, como que hay un punto, digamos, muy clásico de la astrología clásica, como si algo dominase sobre otro algo, ¿no? Que viene a ser algo que no parece que transmite la idea de proceso de vida, ¿no? O sea, yo creo que es más una cuestión de que están emparentados porque hay una especie de manifestación. Pero claro, es que si entramos en ese relativismo, pues podríamos decir de alguna manera que porque, ¿no? O sea, sencillamente generar afinidades. Me refiero, ¿por qué Marte no es afín con Sagitario? ¿No? ¿Por qué Venus no es afín con Piscis, con Cáncer, ¿no? Es decir, que podemos entrar bueno, que al final realmente en la vivencia de las personas, todas las personas tienen diferentes posiciones y al final, de hecho, en una lectura de carta natal, lo que solemos buscar es que cualquier persona esté cómoda con su posición o que se le saque el mayor provecho, o sea que siempre Sí, hay una manera de generar una afinidad entre un planeta y un signo. Yo como que quiero dar pasos atrás y por eso estamos aún en el modo discurso filosófico, que es, o sea, yo creo que si realmente creemos en el cómo es arriba es abajo, ¿no? Como que buscamos un sistema, insisto, de 12 que refleje el sistema de, ¿no? Como que el zodiaco
con todas sus interacciones, ¿no? Del punto 1 al punto 12 y todos los aspectos que se generan entre los signos, es que eso yo creo que lo podemos ver en el sistema solar. O sea, lo que yo digo es que literalmente lo que pasa entre el Sol y Mercurio es un semisextil, como lo que pasa entre Aries y Tauro. O sea, está tan cerquita Mercurio respecto al Sol que vive de su inercia. De hecho, el movimiento de Mercurio lo descubrió Einstein, que es como si fuese una bola dentro de la rueda del casino, y esa rueda del casino la crea el Sol. Es decir, el Mercurio es el producto de la inercia del Sol, como Tauro es el producto de la inercia de Aries. Es decir, y literalmente es lo más fogoso que da como resultado lo más denso del sistema solar. Ajá. Tercer punto, del Sol vamos en el tercer lugar a Venus, que es puro gas, Géminis, aire, ¿no? Y en el cuarto lugar tenemos al agua, Cáncer, la Tierra, nuestro hogar. Como que realmente es una cuestión de precisamente buscar ese, ¿no? ese paralelismo. Y creo que la astrología nació así. La Sí, astrología no nació comprobando estadísticamente nada. Nadie, Ptolomeo no entregó unas estadísticas. Lo que entrega es una cosmovisión. Entonces lo que digo es que con la actualización que tenemos, eso lo podemos reflexionar. Luego lo podemos poner a prueba todo lo que queramos, pero el tema es que si no dejamos que el lenguaje de la naturaleza nos explique, es que ni siquiera vamos a entrar a comprobarlo. Aunque yo haga todas las estadísticas del mundo, nadie las querrá leer. Es decir, que se pueden completamente pensar que son sesgadas. Es muy fácil sesgar unas estadísticas. Entonces, me refiero que lo primero es ¿no? Ponernos claros de queremos leer el lenguaje de la naturaleza y empezar a descifrar estos símbolos que hay en los planetas o no. Por eso, por ejemplo, yo quería traer un poco más a Marte y hablar de por qué a mí me parece que Marte es el quinto planeta más lento, que retrograda, que Marte como planeta es hasta acogedor, podría ser el hogar de los humanos dentro de un tiempo, y que eso a mí no me resulta Aries. Es decir, tú puedes decir que el Sol es leonino porque es dador o porque es magnánimo, porque crea la vida, pero ¿y Marte? ¿Marte es agresivo? ¿En qué Marte es rápido? ¿Marte inicia? El que inicia el año es el Sol. Marte también como humanidad es nuestro deseo, es hacia donde queremos ir Claro. concretamente. Se me manifiesta mucho Leo y Casa 5 ahí, porque es nuestro proyecto también. Nuestro proyecto como humanidad es ir a Marte, construir en Marte. Bueno, y Eh, es el que genera más libros y más películas. No decimos Marte. vienen los neptunianos, decimos vienen los marcianos. Es el que más carisma tiene, ¿no? Es sí, decir, ¿quiénes son los extraterrestres? Los marcianos. No hay nadie más. claro, sí, sí. Son los No protagonistas. hay caminos. Yo lo veo de esta manera, que la lógica de los signos, de buscar una coherencia y un entendimiento de los signos, obedece a lugares del cielo. Es que el cuerpo de los 12 signos, de los 10 planetas, de las 12 casas y de los aspectos también, son cosas, son campos de entendimiento diferentes, que podrían tener una lógica diferente. Que a veces usemos hacer algún puente, que es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Estamos buscando hacer un puente entre signos y planetas. Bueno, se puede hacer y eso puede arrojar algún dato más, pero no es primordial. A mí me parece que ese puente no es primordial. Por eso es que la regencia para mí son algo bastante relativo. Yo pudiera vivir sin regencias. Y tú antes decías, Andrés, tú decías, no, pero vale, Venus rige a Tauro, a Libra, se exalta en Piscis, pero mira que Venus en Aries, no, perdón, Aries no,
Pongamos Venus en Géminis y Venus en Sagitario o Venus en Capricornio, son peregrinos, pero también son diferentes y también pudiéramos analizarlos. Inclusive pudiéramos hablar a favor de uno o de otro. Bueno, nosotros defendemos la regencia de Venus de Géminis, claro. ¿Así? Sí, sí. Claro, claro, claro. Es lo que comentaba ahora, ¿no? Que Venus como la conexión, como la idea de la interconexión entre los distintos. Sí, y porque es el tercero dentro de un orden que empieza en el uno del El Sol, Sol. ¿no? Sol, Sol Aries, Mercurio Tauro y Venus Géminis, ¿no? Y porque tiene que ver con las conexiones, ¿no? Con las simpatías, ¿no? Nos une, nos seduce a través de la palabra, etcétera, ¿no? Como que podríamos entrar en un montón de ideas en ese sentido, ¿no? Incluso en otras versiones de Venus como Lucifer, que tenía que ver más con el tema de la doblez, el engaño, ¿no? Que a veces también se puede hablar con eso desde Venus. Em, pero sí, claro, es que hay posibilidades de que los planetas estén cómodos en muchos signos. A mí la pregunta que me hago es que digo, ¿nos conviene como investigadores astrológicos o investigadores de la astrología, nos conviene que dejarlo a la relatividad o nos conviene tener una hipótesis alrededor de que haya un vínculo? O sea, sobre el vínculo. ¿Nos conviene la relatividad o nos conviene una hipótesis? Y a mí me pasa que como investigador de cualquier cosa, de hecho cuando hago teatro, cuando hago de todo, siempre me conviene una hipótesis. Trabajemos sobre algo. Después vemos si ese algo es verdad, si no, si que tiene más peso, si tiene menos peso. Pero a priori me parece que como investigadores nos conviene tener una hipótesis. En torno a eso es donde digo, Antonio, me parece que después a la hora de leer una carta, la relatividad va a ser nuestra herramienta porque cada carta es diferente, se vincula de manera diferente, podemos usar las herramientas que tengamos a mano, que querramos, que no funcionan, que sabemos, vos sabés que cuando ves eso, Venus en Acuario, decís, Venus en Acuario, por más que sea el regente, no sea el regente, por más que tenga este vínculo de exaltación, yo sé que Venus en Acuario, en casa 3 pasa esto. Y si tiene Ajá. una cuadratura con la luna, pasa esto. Ahora, después como investigadores de un principio cosmológico más allá de las regencias cosmológicas, de un principio cosmológico de manera de pensar la estructura de nuestra naturaleza, nos conviene tener una hipótesis, siento, porque también es la manera que más la astrología va a crecer y no solo crecer en profundidad, sino que expandirse entre las personas. Y ahí es donde me parece que está buena la propuesta de Andrés, y a mí me llamó. Digo, más allá de que yo ahora la uso, no, podría no usarla, digo, es una propuesta alrededor de, hagamos crecer la astrología. Ah, ok, es alguien que está pensando que la astrología no quiere que se quede vetusta, ¿no? Es alguien que está con nuevas ideas sobre esto. Ok, ya me interesa eso de una persona también, ¿no? Como cuando uno conecta con una persona, lo que le interesa es que esa persona quiera crecer o que los ámbitos en los que se mueva crezca. Estás todo el tiempo renovando la astrología y por eso me parece que estamos los tres acá. Eh, Sí. Si partimos de una definición de astrología, que sería encontrar una correspondencia entre la personalidad humana y una configuración celeste, sería ese el planteamiento el objetivo de la astrología, estudiar esa relación. Pues entonces, nuestra meta, o sea, nuestro objetivo, nuestro alcance principal debería ser ese. O sea, encontrar la fórmula que mejor me permite establecer la correspondencia entre el cielo y la personalidad humana. La mejor manera de establecer esa fórmula es llevarlo a la comprobación. Sí, pero es lo que estaba pensando antes cuando habías dicho lo del el experimento. Realmente
es también lo que estaba diciendo ahora Mati, ¿no? Que en el fondo, con la práctica de lecturas de cartas, al final tampoco es tan necesario saber cuál es el regente, sino que acabas sabiendo que un Venus en cuadratura a Saturno va a generar esto. Es decir, que tú puedes, hay muchísimos factores. La regencia es el 10% de la lectura de una carta, Sí. si acaso. Entonces, hay muchísimas formas de poder acertar con las regencias no funcionando bien. Es decir, que, y además, luego está que podríamos entrar en todo un orden de más filosófico también de quizá opera a diferentes niveles. Yo siempre digo que igual la astrología médica tiene sentido que vaya hasta Saturno y que no utilice los transpersonales, porque es lo visible. Tú, depende para qué cosa, a lo mejor no te interesa utilizar unos planetas u otros. ¿No? Como que en ese sentido es posible que la astrología tradicional funcione para un tipo de pensamiento y un tipo de forma de ver la vida que solo quiere solucionar lo visible y lo tangible, y que la astrología moderna que utiliza los transpersonales sirva para otro tipo de vida que incluye lo invisible, ¿no? Estamos abiertos a diferentes miradas y por eso me refiero que es difícil de establecer un método de comprobación cuando cada persona va a buscar un objetivo distinto. Y además es eso, como que las regencias a lo mejor no sería algo que yo utilizase para realmente comprobar si una carta corresponde con una persona. A lo mejor utilizaría a Tafires o utilizaría em, sus tránsitos, ¿no? Como que utilizaría otra cosa para lo que no importaría tanto las regencias. La lectura personal de cartas para acompañar a una persona, y donde tenemos que entrar en el relativismo y en estar también a la escucha de la otra persona, a buscar una cosmovisión. Una cosa es la persona que tengo delante y cómo voy a ayudarla o cómo voy a encontrar la mejor configuración para esa persona, y qué es la naturaleza universal o cuál Claro, sería el hombre universal. Por ejemplo, para mí también el decir que el sol es de Leo es como decir que el centro de nuestro ser es fijo y que tiene un Marte de Aries que es impulsos y deseos sexuales, que es como está fuera. Para mí, un gran cambio de cosmovisión, es decir, no, en el centro está Aries, porque lo que somos centralmente es una esencia ingenua y reflexiva, y luego, como secundario, tenemos un ego que intenta mostrar una parte un poco más fija, pero esa parte fija es, es un producto secundario de la esencia, más natural y más animal. Entonces, para mí, por eso poner al centro el sol de Aries cambia la cosmovisión de lo que es un ser humano global, ¿no? sí, O, por ejemplo, poner a Mercurio como la mente en Tauro nos hace pensar que la dualidad viene con el cuerpo. Es decir, el hecho de que haya cuerpos sólidos y que estemos en este mundo real, eso es el verdadero creador de dualidad. Es decir, la dualidad viene cuando empezamos a distinguir entre el cuerpo y el alma. Y sin embargo, Géminis en realidad es la tercera vía. Entonces, todo esto no solo es una reordenación física, sino que es una reordenación de cosmovisión, ¿no? Como que realmente cambia completamente la filosofía a la hora de interpretar. es lo que estaba pensando, Andrés. Estaba pensando que hemos hablado mucho y dado muchas vueltas y todo, y al final estamos regresando al principio, ¿sabes? ¿Y cuál es el principio? Que tú estudiaste cine, que Mati es un actor y que yo soy ingeniero. Entonces yo sigo pensando como ingeniero. Y yo me monto películas. Y tú te montas tu película. Yo las subo. Bueno, sí, es una buena Sí, al final. conclusión. Entonces, mira, Excelente. bueno, el mundo está hecho así, hay de todo. De cualquier astrólogo le pasa que se puede pasar la vida intentando convencer a los demás que crean en la astrología en general,
Y en el caso de los astrólogos cosmológicos, en la astrología cosmológica, Claro. o sencillamente disfrutarla y vivirla cada uno a su estilo, como quien ¿no? Toca el tambor o toca la flauta, ¿no? Es decir, si te gusta un tipo de música, pues oye, vete a escuchar punk o escuchar hard rock o escuchar música clásica. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, pues creo que es una buena conclusión. No Sí, sé si ¿verdad? queréis añadir algo más. No, Bueno, que me gustaría volvernos a reunir con otro tema para Bueno, seguir debatiendo, seguir haciendo la podemos hacer. orquesta. Ah, hacemos la orquesta aquí entre todos. Podemos seguir con la orquesta, podemos seguir con Tauro Ah, con Tauro, perfecto. sí, sí, la próxima vez. ver eso que habíamos hablado de la cruz fija, empezar a hablar de la mitad de la estación. Podemos Claro. Además, es bastante interesante lo que traías tú, Mati, con ese 15, es verdad, como la mitad. Y yo he escuchado también cosas de Antonio muy interesantes, por ejemplo, que rompen mucho la mirada de Tauro, ¿no? Como el Tauro que crece y se mueve, ¿no? Que es una idea que muchas veces, como hablamos mucho de lo fijo, ¿no? Puede parecer como que no le otorgamos movimiento a Tauro, ¿no? Pues bueno, pues nos agendamos para el próximo mes la, Para el la próximo próxima mes. energía de Tauro y Exactamente. vamos a entrar en ella. Muy bien. Ah, a los que nos han estado escuchando, espero que pongan comentarios para contestarlos. Exacto, Sí, comentarios, Exacto. preguntas. De hecho, como nos vamos a ir viendo de una manera ritual, siguiendo el ritual, podemos contestarlos, ¿no? Y podemos ir ahondando en diferentes, eso, como dilemas que pueden surgir. Pues muchísimas gracias a los dos, un Igualmente. placer muy grande. Chao, Antonio, y chicos. chao, Mati, y chao a la audiencia.